Hola, en esta nueva entrega de los videos de Eclesiología 2, Historia de la Iglesia, como llamamos vulgarmente, vamos a detenernos en ver un poquito cómo fue la Iglesia después de la era napoleónica. Después de todo lo que implicó la Revolución Francesa, esa década terrible que fue la Revolución Francesa, muchos esperaron que la persecución de la Iglesia terminara con la llegada de Napoleón y que comenzara un tiempo de bonanza y de paz para la Iglesia. Sin embargo, no fue así. Todos sabemos que Napoleón era un hombre profundamente autoritario que también intentó poner a la Iglesia bajo sus intereses e inclusive llegó a encarcelar al Papa y a despojarlo de los estados pontificios. Pío VII, al regresar del destierro, debió luchar por la recuperación de los estados pontificios y para que se lleve adelante una restauración religiosa en los distintos lugares, debió firmar distintos concordatos con distintos príncipes y distintos reyes. Un paso decisivo para la restauración de la Iglesia después de la era napoleónica fue la restauración de la congregación de los jesuitas, de la Compañía de Jesús, que hemos visto anteriormente que había sido suprimida, y el ayornamiento, la reorganización de la Congregación de Propaganda Fidei, que era la congregación dentro del Vaticano. Cuando decimos congregación dentro del Vaticano es una especie de ministerio dentro del Vaticano que tiene como fin buscar todos los medios posibles para la evangelización de los pueblos. Después de este resurgimiento costoso, los sucesivos papas del siglo XIX debieron encarar la lucha contra muchos frentes, y uno de esos frentes siempre presente y siempre amenazante ha sido la masonería. También acompañaron la restauración de la jerarquía católica en Inglaterra después de aquello de Enrique VIII. El resurgimiento de los nacionalsocialismos en Europa hizo de que también la Iglesia fuera afectada, y en el caso de Italia el nacionalsocialismo luchaba por la unidad de todo el territorio de Italia. Por lo tanto, había que eliminar los territorios pontificios. Los estados pontificios eran un inconveniente, y ahí es donde nosotros vamos a ir viendo que el Papa se va transformando en un encarcelado dentro del Vaticano hasta que se resuelva la cuestión con, como habíamos dicho, Pío XI y el Estado italiano bajo el gobierno de Mussolini. A pesar de toda esta situación bastante adversa, en lo que es la evangelización, Pío IX le dio un impulso importante. Pío IX tuvo uno de los pontificados más largos del mundo. En la primera etapa de su pontificado, cuando lo eligen, aparentemente es un papa progresista, y después con el paso de los años se va volviendo cada vez más conservador. Pero igual, a pesar de eso, y más conservador en el sentido de más cerrado también, ¿no? A pesar de eso, Pío IX, como se lo conoce, llevó adelante una fecunda acción apostólica, ¿no? Todo lo que fue la restauración de la jerarquía de la Iglesia Católica en Inglaterra fue gracias a su gestión. Se crearon numerosas jurisdicciones eclesiásticas nuevas en todo el mundo, se eligieron obispos de más jurisdicciones, jurisdicciones nuevas en territorio de misión, que son, por ejemplo, los vicariatos apostólicos, ese tipo de nombre medio raro que leemos. Bueno, son en los territorios de misión, son figuras canónicas que tiene la Iglesia para ir en sucesivos pasos, ir caminando hacia la erección de diócesis, ¿no? Muchos de estos primeros pasos los llevó adelante Pío IX. También proclamó el dogma de la Inmaculada Concepción, que era un dogma que hace mucho tiempo que venía siendo empujado y pedido por distintos sectores de la Iglesia. Publicó el Syllabus. El Syllabus es un documento en el que condena todos los errores del modernismo, ¿no? Muchos dicen de que
fue como retrógrado, ¿no? Pero bueno, a ver, las cosas no hay que juzgarlas fuera de su tiempo, ¿eh? Era necesario dejar en claro algunas cosas, ¿no? Y por otro lado convoca al Concilio Vaticano I, que lamentablemente no se puede terminar por cuestiones de guerras, ¿no? Cuando se aproximaba el final del siglo XIX, muere Pío IX, después de un extenso pontificado, y es elegido León XIII, que a pesar que ya era anciano, muy anciano, también tiene un pontificado considerable, y es el Papa de la Rerum Novarum, ¿no? El Papa que se involucra con las grandes masas obreras, y ahí da la Rerum Novarum, que se marca así como el origen de la doctrina social de la Iglesia de manera sistemática, ¿no? Siempre estuvo la preocupación en la Iglesia, en el Evangelio, por los más débiles, por los trabajadores, por los explotados, por los esclavizados, pero bueno, nunca se había sistematizado esta preocupación. Bueno, con la Rerum Novarum se sistematiza esta preocupación de la Iglesia por los más desprotegidos en el ámbito laboral, y también explicita acerca del uso cristiano de los bienes, ¿no? En Francia, tras un montón de contiendas, y que después de Napoleón, que se eligió un rey, que otro, que se declaraba la república, que el imperio, que allá, cuesta, pero se va restaurando la Iglesia Católica en Francia. También hay que decir de que estos finales del siglo XIX, a ver, el papado empieza a tomar otro tipo de autoridad. Pierde por ahí los estados pontificios, se los van sacando, pero gana una autoridad a nivel internacional y un prestigio, porque es llamado el papado de la Santa Sede a mediar en conflictos internacionales, ¿no? A ser de árbitro en conflictos internacionales, y eso es importante, ¿no? En otro país donde costó la restauración fue en Alemania. En Alemania, ¿por qué? Porque cuando la Iglesia, después de Napoleón, la Iglesia alemana, que es lo que no tiene una cabeza. A ver, Alemania no tenía una cabeza visible, digamos, ¿no? Son una serie de principados, Bueno, entonces, ¿qué hubo que hacer? Ahí la dificultad fue que hubo que firmar concordato con cada uno de los príncipes, ¿no? Y cuando todo se iba recuperando la Iglesia Católica en Alemania, eligen como canciller a Otto Bismarck, que lleva adelante la restauración del imperio. Lo llaman el canciller de hierro. Lleva adelante la restauración del imperio, y en esta restauración del imperio pretende hacer de la Iglesia una repartición del Estado, ¿no? Bueno, eso provocó en los católicos una reacción muy adversa, y los católicos se resistieron a prácticamente sangre y fuego a este intento de Otto Bismarck, y después de mucho esfuerzo lograron, y uniéndose mucho entre sí, que se les respetaran sus derechos, y el Estado alemán debió ceder ante los derechos de los católicos, ¿no? En España, por más que después de la caída de Napoleón se volvió a poner a Fernando VII en el trono, las persecuciones a la Iglesia no cesaron, porque tuvieron distintas formas. Hubo distintas declaraciones de distintas constituciones, y siempre se iba como combatiendo y así como con un anticlericalismo, hasta que en 1875 Alfonso XII sube al trono y la declara a la Iglesia, a la religión católica, la religión del Estado español. Eso hace de que la Iglesia alcance una nueva vitalidad en España y pueda llevar adelante un nuevo ímpetu en la evangelización, y que diera frutos
frutos de santidad. ¿Cómo se ve en la iglesia cuando es un periodo de vitalidad? Porque hay santos. San Antonio María Claret, el fundador de los claretianos y claretianas, que había sido obispo de La Habana y llamado en su momento a ser el confesor de la reina de España, cuando La Habana todavía era colonia española, es uno de los santos que es claro ejemplo de esta época, ¿no? Bueno, y también en esta época surgen numerosas congregaciones religiosas dedicadas a la evangelización.